Vamos a ver lo que es la curvatura. Y para ver la curvatura necesito aclarar unos conceptos básicos, sobre todo uno en particular, que es el vector tangente unitario t. El vector tangente unitario t se define como gamma prima de t sobre el módulo de la derivada. Esto es lo que va a ser el vector unitario t. Lo único que está haciendo es que, como gamma prima significa un vector tangente, me fijo en el vector tangente y lo hago o lo obligo a ser unitario. Hay que aclarar que esto no es no siempre vamos a tener que la curva gamma tenga magnitud 1. Entonces, lo que sí se puede garantizar es que este vector unitario t sí tiene magnitud 1. Pero bueno, dicho lo anterior, quiero aclarar qué es lo que va a ser una curvatura o qué es lo que va a ser la curvatura dado una curva. Ok, entonces si yo trato de hacer un pequeño dibujito en un punto t, yo aquí tengo mi vector unitario, tangente unitario t, que lo calculamos de esta manera. Si el vector no fuese unitario, tenemos un problema con qué es la curvatura. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vamos a entender por curvatura? La curvatura mide qué tan torcida se encuentra una curva. ¿Y por qué es importante que distingamos la velocidad? Que no recuerden, que no olviden que la derivada es la velocidad. Entonces, ¿por qué es muy importante eso? Porque si ustedes fueran una persona que va caminando sobre esta curva que yo estoy aquí, si ustedes caminan extremadamente lento, así como voy muy lentito, básicamente ustedes lo que están haciendo, pues no distinguen que esto es una curva, para ustedes sería algo plano. Es decir, si va muy lento, no notan que tanto se está curvando. En cambio, si ustedes esta curva lo recorren así, muchísimo más rápido, pues sí notarían que existe esta como que tiene esta torcedura la curva que yo tengo. Si lo recorren muy lento, pues no lo distinguen tanto. Entonces, para que no dependa del efecto de qué tan rápido o no recorro la curva, es importante que la curva siempre se recorra a una misma velocidad. Porque si la recorro siempre a una misma velocidad, en cualquier punto yo ya sabré qué tanto se está torciendo dicha curva. Repito, si por ejemplo ustedes esta la recorren muy rápido, esta parte la recorren muy rápido, pero esto muy lento, pues no van a poder distinguir entre cómo se curvó esta o qué tanto se torció esta parte a qué tanto se torció esta. Entonces su perspectiva va a estar sesgada. Por lo tanto, importa mucho que recorra todo a una misma velocidad. Esto es una forma de hacerlo. La forma más elegante es tener una curva con reparametrización por longitud de arco, porque esa ya naturalmente lo que hacía es que su derivada tenía módulo 1. Y ya con el módulo 1, pues yo ya puedo tener de manera mucho más fácil cómo medir el cambio de estas cosas. Es decir, este vectorcito voy a ir apuntando algunas veces hacia acá, algunas para acá, algunas para acá, algunas para acá. Entonces todo eso yo puedo medirlo si ya está velocidad 1 de mejor manera y percibir de mejor forma cómo se curva, valga la redundancia, o qué tanto se está torciendo mi curva. ¿Esto por qué? Porque lo que vamos a definir como la curvatura de una curva se va a definir por la letra kappa. Kappa no es otra cosa que el módulo de qué tanto cambia mi vector respecto a la longitud de arco. Esto está muy feo. Esto es la definición. De aquí podemos llegar a deducir muchas otras cosas. Por ejemplo, podemos llegar a deducir que esto no es otra cosa que el módulo de t' en la variable t sobre el módulo de gamma prima de t. Esto es otra forma de poder calcularlo. Bueno, se hace simplemente de pasar de aquí para acá. Se hace regla de la cadena y llegamos a esto. Esto generalmente no es tan productivo sacarlo, es a veces muy complicado, tiene consecuencias, porque en general todos estos que estoy aquí pidiendo como datos depende de que gamma tenga una reparametrización por longitud de arco, lo cual puede ser muy difícil o muy laborioso. Hay veces que es tan complicado que no vale la pena. Entonces, para mí lo que va a ser la curvatura kappa o como la vamos a calcular kappa es algo mucho más sencillo y no va a depender ya de que tengamos una reparametrización por longitud de arco. Entonces voy a borrar esto porque si no se va a quedar con la idea de qué es lo que yo quiero y vamos a poner la fórmula que realmente me interesa a mí. Entonces, la fórmula que me va a interesar a mí es la siguiente. El módulo
de gamma prima de t, producto cruz, gamma biprima de t, el módulo, todo sobre el módulo de gamma prima de t, pero elevado al cubo. Esta fórmula que yo tengo aquí, así vamos a calcular la curvatura, siempre y cuando exista la primera y la segunda derivada, si no ya nos fregamos y es como lo que borré. Pero 99% lo van a tener. Entonces, esta capa lo único que les está diciendo es qué tanto se tuerce o no una curva. Entonces, así la vamos a calcular. Esto que tenemos aquí me va a calcular la curvatura. Es muy sencillo, solo es calcular primera derivada, segunda derivada, hacer el producto cruz, porque recuerdo que esto y esto son vectores. Calculamos módulos y esto. Solo voy a hacer un ejemplo porque básicamente es operaciones entre vectores. Esto no tiene chiste, es operaciones entre vectores. Lo primerito que se empezó a ver en este curso. Entonces solo es hacer operaciones entre vectores. Voy a hacer un único ejemplo y con ese quiero que entiendan cómo se ve la curvatura en una curva un poquito más avanzada. Entonces antes de pasar el ejemplo, que no se me olvide, si algún ejercicio les pide calcular el vector tangente unitario, simplemente es esto. T es gamma prima entre su módulo. Entonces vamos ahora sí al ejemplo de la curvatura que les decía, que es el único que me interesa para que entiendan que es que se tuerza o no una curva. Ok, entonces vamos a ver este ejemplo clásico, que es gamma de t igual a r coseno de t, r seno de t. Esto es la parametrización, mejor dicho, esto es la curva que genera una circunferencia de radio r centrada en el origen. Eso es lo que yo tengo aquí. Y quiero ver la curvatura, que tanto se curva un círculo, o una circunferencia, mejor dicho. Entonces, para calcularla, primero lo que tengo que hacer es calcular la primera derivada de mi curva, que esto sería menos r seno de t, r coseno de t. La segunda derivada nos va a quedar menos r derivada del seno es el coseno, y la derivada del coseno para la segunda entrada ahora es menos el seno. Entonces me va a quedar menos r seno de t. Y listo, ya tenemos la primera y la segunda derivada. El siguiente paso es calcular el producto cruz entre ellas. Entonces, a eso vamos a calcular el producto cruz entre ellas dos. Entonces sería gamma prima, producto cruz, gamma biprima, no es otra cosa que en la entrada I, la entrada J y la entrada K. Y ponemos, como está primero gamma prima a la izquierda, es la que ponemos en la primera fila. Ahora, como esto solo tiene dos entradas, lo que vamos a hacer es que para que pueda ser el producto cruz, en la última entrada le vamos a poner 0. Y entonces esto me quedará menos r seno de t, r coseno de t, 0. Luego ponemos el gamma biprima, que sería menos r coseno de t, menos r seno de t, 0. Y listo. Ahora vamos a hacer el producto cruz de la manera clásica, solo que aquí vamos a ver que esto va a ser muy sencillo. En I, en J, y el que me interesa es en K. Vamos a ver por qué. Porque cuando yo multiplico para calcular la entrada en I es quitar esta fila y quitar esto. Y multiplicar este por este menos este por este. Pero en ambos el producto es 0, porque este por esto es 0 menos esto por esto que es 0. Entonces en la entrada I va un 0. En la entrada de J pasa lo mismo. Cuando yo quito la primera fila y la columna de J, sería multiplicar este elemento de aquí por este, que es 0, menos este elemento de aquí por este de aquí, que es 0. Entonces en J también tengo 0. Y en K es el único que va a sobrevivir, que es multiplicar este por este. Y el producto de estos dos me va a quedar r cuadrada seno cuadrado de t más multiplicar este por este. ¿Por qué puse más? Porque es menos este por este, pero por este menos, con el menos de la fórmula, da positivo. Entonces me queda más r cuadrada coseno cuadrado de t. En consecuencia el resultado va a ser el vector 0, 0, r cuadrada. ¿Por qué r cuadrada? Porque aquí recordemos que seno cuadrado más coseno cuadrado, cuando factorizo la r cuadrada, eso es 1 y ya está. Esta identidad la hemos utilizado mucho, así que espero que entiendan que eso ya nada más nos dio r cuadrada. Entonces, ya para finalizar y calcular la curvatura, voy a poner la fórmula y vamos a hacer los últimos pasos. Y eso es lo que tenemos ahorita. Kappa, la curvatura kappa es el módulo de gamma prima cruz gamma pi prima entre el módulo de gamma prima al cubo. Entonces, a mí me faltó calcular, lo vamos a poner aquí a la derecha, calcular el módulo de gamma prima. Entonces, módulo de gamma prima es
la raíz cuadrada de cada uno de sus elementos al cuadrado, que me quedaría r cuadrada seno cuadrado de t más r cuadrada coseno cuadrado de t, que espero que entiendan que eso es r. Porque sería r cuadrado más seno cuadrado, aquí esto es 1, entonces solo queda r cuadrada y la raíz de r cuadrada es r. Entonces ya tengo el módulo. Ahora sí, ya tengo todo para sustituir esto, porque sería esto, entonces, la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más r cuarta sobre r elevado al cubo, porque pues el módulo de gamma prima fue r, con esto elevado al cubo. Esta raíz cuadrada con esta de aquí me va a quedar r cuadrada sobre r cúbica, y esto es 1 sobre r. ¿Esto qué quiere decir? Que mi longitud, que mi curvatura capa es 1 sobre r. Esto es muy importante porque ¿qué quiere decir? Si r es muy grande, si ustedes tienen una circunferencia muy grande, esto básicamente es 0, o se acerca mucho a 0. Eso querría decir capa, como si capa fuese 0, quiere decir que no tiene torceduras y se parece a una línea recta, lo cual tiene sentido. Imagínense que ustedes piensen que esto fuese la Tierra. Si ustedes caminan, aunque sean 10 kilómetros, que es una distancia pequeña, parece plano, parece que van caminando en línea recta. O cuando ustedes salen de su casa y van a la puerta de su vecino, pues caminaron, ustedes sienten que caminaron una línea recta, aunque estén en una esfera totototota, que es la Tierra. Entonces, la curvatura de una circunferencia es, mientras r sea muy grande, se asemeja más a una línea recta. Eso es lo que me dice, que es lo que pasa en la Tierra. Casi es una circunferencia, entonces como es muy, muy, muy grande el radio, pues parece que caminan en líneas rectas. Eso es la curvatura. En cambio, si r es muy, muy pequeño, quiere decir que capa es muy grande, y ahí ustedes sí sentirían que se estarían matando. Es decir, si el radio es muy pequeño, sí sienten que están dando vueltas en un círculo. Eso lo notan. Si ustedes se pierden en 1 metro cuadrado y se ponen a dar vueltas, se marean muy rápido. ¿Por qué? Porque la curvatura es muy grande. Sienten luego el efecto de que están dando vueltas. Eso es lo que es la curvatura. Por eso quise ver el ejemplo de la circunferencia. Repito, la curvatura en sí solamente es procesos muy sencillos. Calculo primera derivada, calculo segunda derivada, hago el producto cruz, que es lo que yo tengo aquí, calculo el módulo de lo que me dio, que es lo que tengo aquí arriba, calculo el módulo de la primera derivada, lo elevo al cubo y lo que me arroje. Y punto. Es pura operación entre vectores. Eso es lo que nosotros vamos a considerar como la curvatura de una curva gamma, perdón. Espero que les quede claro. Repito, es muy sencillo, solamente es hacer operacioncitas con vectores y listo. Así que eso sería todo y mucha suerte, muchachos.